¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Qué dominguito que tuvimos hoy, ¿no? A la mañana una tormenta impresionante, unos truenos. Cayó un rayo, no sé si ustedes lo escucharon, pero fue impresionante. Ese rayo pocas veces se escucha. Y luego salió el sol y pudimos salir a pasear un poco. Por la tarde un poquito de lluvia, a veces sí, a veces no. Medio vaya a saber qué es lo que quería el tiempo. Y hablando del tiempo, ahora tenemos una temperatura de 22 grados con una sensación térmica de 25. Estamos todos con remerita y con ventilador aquí en Corrientes. Ya se está sintiendo la primavera. Para el lunes 15 de agosto, 15 de septiembre, tenemos, dice, un 70% de lluvia, de posibilidad de lluvia, con una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 17 grados, o sea, posiblemente llueva mañana. Vamos a ver qué pasa. Para el martes 16 de septiembre ya no, va a ser nublado con sol, una máxima de 27 grados, máxima y 18 en mínima. Para el miércoles 17 de septiembre, 31 grados. ¡Wow! Se viene el calorazo. Como máxima y de mínima 21 grados. Pero el jueves 18 se desquita con un 80% de posibilidad de lluvia. Vamos a tener un 27% de 27 grados de temperatura máxima y 20 de mínima. Para el viernes 19 de septiembre hay un 10% de lluvia, 32 grados de máxima y 22 de mínima. Para el sábado 20 de septiembre, 31 de máxima y 21 de mínima, sol con un poco de nubes. Para el domingo, que nos vamos a estar encontrando nuevamente aquí en esto que es Relato, dice que tenemos una posibilidad de un 70% de lluvias y tormentas, con 25 grados de máxima y 13 de mínima. Estamos compartiendo la noche con Relato. Me llamo Amado Antonio, estoy con Radio Fresh, que se transmite a través de internet para todo el mundo, también en conexión directa con la 103.1 FM de Resistencia. Impresionante las motos como andan, sin luces, lleno de chicos. Es impresionante, no hay forma de hacerle entender de que es un peligro hacer ese tipo de maniobra, andar en moto, sin luz, sin casco, sin espejo, sin nada. Y después se quejan cuando las autoridades le paran y le sacan la moto. Claro, ahí son todos malos los inspectores, que ¿por qué le hacen eso, pobrecito, que él es una persona pobre? Pero te digo una cosa, vos sos pobre pero no podés ser tonto, porque si te llegas a caer con toda tu familia, que he visto hace un ratito nada más, he visto pasar una moto con toda la familia, iban dos chicos, la señora y el hombre, ninguno de ellos llevaban casco, la moto no tenía ningún tipo de identificación, no tenía espejo, tampoco luz. Entonces vos tenés que adivinar si ellos vienen, y si le chocas, ay mamita, el problema que vas a tener, sobre todo si sos conductor de automóvil, porque siempre el culpable es el auto. Otra de las cosas que vi hoy domingo también y que no me gustó y lo estoy compartiendo con ustedes son los animales, los caballos. Nuevamente he visto un carro con un caballo más o menos, pero 5 personas arriba y encima haciéndole trotar. O sea, no sé si son... ¿Qué le faltará en la cabeza para hacer ese tipo de cosas? ¿Por qué son tan malvados de hacer eso a un pobre animal que no se puede quejar? Es imperativo que la municipalidad termine ya con este medio de locomoción. Se tienen que terminar los caballos, sí o sí. Si sos pobre, camina, pero deja de torturar a los animales. Domingos anteriores yo he comentado con respecto a la operación de la vista. Hay muchas personas que no ven bien, entonces se van al oculista para hacer una intervención quirúrgica y dejar de usar los clásicos anteojos que son bastante molestos, pero a su vez ayudan mucho para que uno no ande tropezando por todos lados, ¿verdad? Las condiciones que tenías que tener para operarte también hemos hablado. He hecho un reportaje a una señora que
tiene esa operación de hace unos 10 años, 15. Cuando le preguntamos si era ventajoso, dijo de que no, aconsejaba de que si no hay necesidad, no te operes, porque creo que la vista no se cicatrizaba y luego a los 5 o 6 años ya comenzabas a tener otro tipo de inconveniente. Bueno, ella se operó hace 15 años. Uno diría, bueno, pero anteriormente era más distinto la operación, hemos cambiado en la tecnología. Lo malo es que ahora se tiene que operar nuevamente y el costo es muy elevado. Es 2 veces más elevado de lo que pagó para dejar de usar lentes. Entonces, no sé, si hay necesidad, te operas, y si no hay, no te operes. Pero yendo al tema de la cuestión, ahora me estaban enviando unos mensajes por Facebook, los oyentes, ya que yo coloqué de que querían que haga la investigación, que busque un poco las cosas, y me dijeron con respecto a los implantes, porque muchas personas tienen, ¿cómo se dice esto?, los dientes postizos, y se le complica a veces comer, se le complica hasta reírse, y todas las noches dice que tiene que poner el diente en el vasito de agua. Entonces me tomé un poco la molestia para buscar y darle una salida a lo que me están pidiendo mis oyentes, y vamos a hablar un poquito de implante. La primera grabación que van a escuchar es con respecto a un médico especialista. Este médico hace ese tipo de operaciones y él en parte te aconseja de que te podés hacer y en parte no te aconseja. También estaba queriendo hablar, ya que me estoy acordando, me acuerdo de a poco también algunas cosas, había una amiga oyente que también iba a hablar en la radio, pero se hizo unos implantes y me envió una foto y la verdad que parece no sé, como una manzana dentro de la boca de lo inflamado que está. Yo pensé que eso estaba mal, que esté muy inflamado, esté mal, pero este médico que vamos a estar escuchando dice que si se le inflama y de esa forma es mucho más ventajoso a que no se inflame. Entonces, son cosas raras que ocurren en la vida. Vamos a escuchar qué te parece entonces lo que dice el doctor, y luego también tengo una conversación con un amigo que tiene estos implantes y nos puede dar un panorama de una persona que está usando en este momento los implantes, y también las ventajas y las desventajas. Entonces vos te sacás la duda. Vamos ahí. Cada día cientos de personas en Rusia se colocan implantes. Algunos pierden un diente, otros toda la dentadura. La gente reúne dinero, se somete a la operación, soporta el dolor, espera 2 o 3 meses hasta que todo cicatrice y está convencida de que el problema está resuelto por mucho tiempo. Pero pasa 1 año o 2 y empiezan las complicaciones, a veces incluso se requiere una segunda operación. Y todo esto sucede porque no les dijeron lo más importante, que el implante no es adecuado para todos. Contaré brevemente cuándo es necesario colocar un implante y en qué casos puede no integrarse. Para empezar, vamos a entender qué es un implante y de qué está compuesto. Es lo que se llama una raíz artificial sobre la que se sostendrá nuestra futura estructura o nuestro futuro diente. Se coloca directamente en el hueso. Si ahora les muestro así, por ejemplo, nuestro paciente no tiene un diente, colocamos el implante tranquilamente y nadie, excepto nuestro paciente, lo ve o lo nota. Después de 2 o 3 meses, y en casos excepcionales, después de 6 meses, colocamos un adaptador especial, llamado pilar o abutment, que se atornilla directamente en el implante que ya hemos colocado. Directamente sobre el propio pilar se coloca la futura corona. Eso es lo que llamamos implantación. ¿Qué es lo que hay que saber obligatoriamente antes de la implantación dental? Lo primero son, por supuesto, los plazos de integración. Después de colocar el implante, tendremos que esperar antes de hacer nuestro diente. Esto suele ser de 2 a 3 meses y en casos excepcionales hasta 6 meses. Usted mencionó que la integración del implante es de 3 a 6 meses. ¿A qué se debe esto? Para que el implante se integre, coloquialmente decimos que prenda, pero en medicina se llama integración. Es decir, cuando los osteocitos, que son unas pequeñas células óseas, empiezan a crecer dentro de la rosca de nuestro implante, literalmente penetran en la rosca y gracias a esto se produce precisamente esa fijación que buscamos.
Es decir, al principio atornillamos el implante y no existe esa unión, o sea, nuestro implante se sostiene únicamente gracias a la rosca. Y luego poco a poco estos osteocitos, las células de nuestro hueso, van creciendo dentro de las conexiones roscadas, así es. También es fundamental saber antes de la implantación que por supuesto durante un tiempo tendrás que estar sin diente. Es decir, se coloca el implante y tendrás que esperar hasta que se integre. Si me falta el diente central de arriba, el que está en el medio, ¿tendré que estar 2 o 3 meses sin diente? Existen diferentes situaciones. A veces sucede que colocamos el implante y de inmediato ponemos este pilar o digamos el formador y podemos hacerle un diente provisional de resina para cerrar ese defecto. Eso es posible, pero también puede pasar que no podamos ponerle una prótesis de inmediato. En ese caso también tendremos varias opciones. Opción número 1, usted estará un tiempo sin diente. Opción número 2, el doctor intenta idear algo, como una prótesis adhesiva tipo puente, donde fijamos una barra a los dientes adyacentes y el doctor fabrica un diente artificial directamente sobre esa barra. Debe estar preparado para que en realidad tendrá que pasar un tiempo sin diente. También debe prepararse si ha decidido someterse a un implante, por supuesto, para una hinchazón considerable, hinchazón de la mucosa, hinchazón de los tejidos visibles. Es decir, su intensidad y magnitud dependen sin duda de diferentes factores, tanto del propio organismo como de la naturaleza de la intervención que se le haya realizado al paciente. La hinchazón máxima se presenta al tercer día, es decir, hemos colocado el implante y al tercer día se alcanza la hinchazón máxima, pero después esta comienza a disminuir gradualmente. En general, en mi experiencia, hay una tendencia bastante clara. Cuanto más fuerte e intenso es el edema y especialmente el hematoma, mejor es la cicatrización. Cuanto más intensamente reacciona el organismo a esta intervención, porque durante la colocación de un implante o en cualquier operación o trauma, el cuerpo dirige no solo todas sus reservas, sino también todas sus defensas directamente a ese foco. La recuperación es realmente buena, se forma un callo óseo, especialmente después de injertos óseos. Hacemos una radiografía y a los 6 meses ya se ve una gran cantidad de hueso nuevo formado. También hay que estar preparado antes del procedimiento de implantación, antes de tomar la decisión de colocarse un implante, por supuesto, para la posibilidad de que no se integre. ¿Por qué puede rechazarse un implante? Bueno, en realidad también hay bastantes razones para ello. La primera razón son las características individuales del organismo, cuando éste no acepta o no tolera la aleación, ya sea titanio o esas pequeñas impurezas que quedan en el titanio. A pesar de que el titanio moderno está ahora libre de impurezas adicionales de otros metales, lo cual, por cierto, antes influía en el rechazo. Si el implante, aún así, fue rechazado o se desintegró o, como se dice comúnmente, se cayó. Aquí, por supuesto, existe un protocolo especial obligatorio. Nos ponemos en contacto con el fabricante y asignamos estudios adicionales. En cuanto entendemos la causa, tranquilamente reinstalamos el implante, simplemente tomamos y colocamos uno nuevo. Volvemos a observar qué sucede. Reinstalar el implante o colocar uno nuevo se puede hacer el mismo día. La mayoría de las veces, por supuesto, nunca el implante se te va a caer así, de esa manera, directamente en la boca. Pero lo vemos en la radiografía. Vemos este problema en la radiografía y básicamente nosotros mismos lo desenroscamos, limpiamos esa zona y colocamos uno nuevo, si es posible. A veces, por el contrario, lo desenroscamos, limpiamos y dejamos al paciente descansar durante 3 a 6 meses para que todo se forme y cicatrice y luego, después de 3 a 6 meses, colocamos uno nuevo. Quisiera enfatizar, sucede muy a menudo que incluso acudiendo a nuestra clínica, el paciente ya ha estado en más de una clínica o ha visto a más de un doctor, pero no tiene una comprensión completa, no solo del precio en sí, sino que le parece que debe pagar aquí y ahora. Y entonces la suma realmente parece bastante inalcanzable y hasta intimidante, cuando les explicamos que no es necesario pagar toda la suma de una vez. Primero, el paciente paga por la colocación del implante y luego lo dejamos tranquilo durante 2 o 3 meses. Después regresa, paga por la colocación del formador de encía y solo entonces, dentro de 2 a 4 semanas, se le colocará la corona y pagará por ella. Por eso, en realidad, el precio se divide en 3 pagos a lo largo de 3 meses.
Por supuesto, entiendo que las situaciones y los casos clínicos pueden ser diferentes. El organismo es sumamente individual e incluso único. Les he contado a qué deben prepararse antes del procedimiento de implantación y qué pueden esperar. Y ahora les hablaré sobre las ventajas no tan evidentes de la implantación. Para mí, la principal ventaja de la implantación es, por supuesto, el llamado mantenimiento de los dientes adyacentes. Es decir, si hablamos de una estructura como esta, o más bien de un caso clínico en el que nos falta un diente, antes tendríamos que colocar un puente, tallar los dos dientes adyacentes para poder reemplazar ese defecto. Pero ahora, gracias a la implantación, colocamos tranquilamente un implante, instalamos una corona y nuestros dos dientes vecinos permanecen completamente intactos, sanos y durarán muchísimo tiempo. Por eso, para mí, esta es una de las principales ventajas. La segunda ventaja es la tasa de integración, que es bastante predecible y en porcentaje es muy alta. De hecho, realmente va del 98 al 99,8%, ¿se lo imaginan? Otra ventaja, por supuesto, es la comodidad. Si comparamos las prótesis removibles que lleva un paciente con la implantación, la diferencia es enorme. Al elegir la implantación podemos hacer una prótesis fija. Es decir, el paciente estará lo más cómodo posible, no tendrá que preocuparse de que algo se le pueda caer. Gracias a la implantación podemos detener el proceso de atrofia o pérdida ósea. No hay carga sobre esa zona y ahí el hueso puede ser más blando y de hecho empieza a reabsorberse. Por eso al colocar un implante, nuestro hueso empieza a trabajar. Es decir, el hueso entiende que está recibiendo carga y no se produce esa pérdida. El siguiente punto es la garantía. ¿Qué significa esto? Por cada implante se le entrega un pasaporte especial con un número de identificación individual. La cobertura es amplia en todo el mundo y siempre puede llevar consigo este pasaporte y mostrarlo en cualquier clínica del mundo. Aquí tengo este implante, aquí está su número y le ayudarán en cualquier país del mundo. Otro punto a favor es la rapidez y la durabilidad. El propio procedimiento de colocación, incluso de un solo implante como este, toma como máximo 20 minutos. Y en cuanto a la durabilidad, por supuesto, con un buen y correcto mantenimiento y revisiones preventivas al menos una vez al año, idealmente cada 6 meses, este implante le durará toda la vida. A quienes no les conviene en absoluto la implantación o la colocación de implantes. En primer lugar está la diabetes mellitus, o más precisamente, su forma descompensada cuando los medicamentos no le ayudan a controlar el nivel de azúcar. Si usted tiene una diabetes mellitus incontrolada, la implantación no es adecuada para usted. La siguiente contraindicación son las enfermedades oncológicas. Es decir, si el paciente está bajo supervisión de un oncólogo, la implantación está contraindicada. La siguiente contraindicación para la implantación son los pacientes que toman los llamados medicamentos bifosfonatos. Estos medicamentos los toman los pacientes en el tratamiento de la osteoporosis y también en el tratamiento de enfermedades oncológicas. La siguiente contraindicación son los estados o enfermedades de inmunodeficiencia, como el SIDA. Y la contraindicación final es la edad menor de 18 años. Parece algo completamente no obvio, pero a los pacientes que no han cumplido 18 años y en casos excepcionales hasta los 21 años, se les contraindica la colocación de implantes. Esto se debe a que todavía está en proceso de formación o finalización la formación del sistema dentoalveolar. No olvides comentarle a tus familiares y amigos sobre estas contraindicaciones. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Ahora sí, estamos aquí en Relato. Vamos a la entrevista que tuve con este muchacho que tiene la dentadura de esa forma. Porque me están pidiendo y bueno, le vamos a complacer a nuestra audiencia. Estoy con una persona que se hizo unos implantes de dientes. Yo he visto ese tipo de implantes. Estaba viendo hasta hace poco un YouTube en el que mostraba que no era en su mayoría conveniente hacerse todos los dientes con implantes, ya que va colocado
dentro del hueso y hay veces que el hueso no lo contiene o lo rechaza y a veces por nervio y esas cosas también suelen caerse los implantes. Entonces es costoso y a veces medio complicado. No sé cuál será la diferencia entre cuando uno se hace corona y los implantes. Eso ya tendría que hablar con un profesional, pero en esta oportunidad le tengo a un amigo que se hizo los implantes y a quien le doy la bienvenida para que nos cuente su experiencia con respecto a este tipo de operaciones bucales. Muy buenas noches, amigo. Buenas noches, Amado. Sí, la verdad, yo me hice implantes aproximadamente hace 12 años atrás, por una cuestión, por un lado, estética y por otro lado, necesidad. Eh, Tuve problemas con mis dientes y bueno, con muelas y tuve que tratar de corregir. Y bueno, fue una inversión, la verdad, una inversión de dinero bastante alta. Los primeros fueron bastante traumáticas porque no sé ahora si habrá cambiado, pero en ese momento fue una operación grande. Me hice en vacaciones de verano. Eh, Me abrieron la boca, me golpearon con un martillo, la verdad que fue bastante complicado para la verdad no te podría explicar bien lo que fue, cómo fue, pero fue bastante traumático sentir que golpeaban como con un cincel y un martillo para poder, no sé si es abrir el hueso o, o después para colocar lo que va a ser el poste o perno, no sé cómo se llamará con el tema de los implantes. Pero fue bastante traumático esas primeras veces. Fueron varios dientes. Ya te digo, se abrió toda una parte de las encías, se tuvo que manejar con un taladro también. Por eso bastante traumático, no fue fácil esa primera vez. Después, en lo que vos planteás, sí es cierto. Yo me hice del lado izquierdo arriba y después abajo, y en la parte de abajo tuve un problema, así como vos lo planteaste. Uno de los, no sé si es perno, te vuelvo a repetir, o poste, se cayó justamente porque hubo un rechazo de mi organismo hacia ese perno y se me cayó directamente. No pudo ponerse nada, ni siquiera un provisorio, porque te cuento que una vez que se hace el implante, se coloca, bueno, tiene un periodo de cicatrización y después te ponen lo que son coronas provisorias, como para que vos tengas algo ahí, como te sacan, a veces te tienen que sacar un diente o te sacan la raíz para poder colocar ese implante, y entonces se tiene que cicatrizar y todo, y después recién colocar lo que es una corona provisoria, hasta que se manda a hacer los moldes y después hacer una corona definitiva, con el material que trabaje ese dentista con su técnico. Sí, me habían comentado de que el tema de los dientes a veces quedaba el hueco, pero no te colocaban nada y era mejor cuando se te inflamaba que cuando no se inflamaba. No me acuerdo bien por qué era lo que había dicho ese médico que yo había visto en YouTube, pero dijo que era así. Hay una compañera ahora, una conocida mía, que también se está haciendo ese tratamiento y me envió una foto de ella y se le ve la hinchazón sobreexagerado de la parte la de abajo del diente, digamos. Yo lo veo como extremadamente doloroso y a veces también
quizás innecesario. No sé si eso también se puede reemplazar con las coronas normales que tenemos nosotros, que suelen hacer los médicos, que es mucho menos invasivo quizás. ¿Qué opinas vos? ¿Cómo te desenvolves con esos dientes al masticar, al comer, a ingerir algún tipo de alimento? ¿Te gusta? ¿Te parece bien? Contanos un poco tu estado con respecto a esos dientes. Mira, cuando yo me los hice fue justamente porque había probado con una prótesis movible, esas que se pueden sacar y no, a mí, o será que me la hicieron mal, pero se metía comida y me lastimaba mucho. Entonces no intenté mucho y agarré directamente, me mandé a hacer este tema de los implantes, ¿viste? Una cuestión ya también de practicidad, que vos puedas comer tranquilo sin que se te se meta comida, sin que se salga ni nada, ya de manera permanente. Sí, después, te digo, ya te hace 10 años, 10, 12 años que me hice, y por ahí se te puede llegar a aflojar lo que es la corona, porque lo que es ese perno poste, no sé cómo se llama, va directamente metido en el hueso, pero la corona va por ese perno, ¿viste? Y por ahí se te puede salir y bueno, se necesita pegar de vuelta. Por lo menos eso me pasó una vez, que se me tuvo que volver a pegar eso, pero más o menos 10, 12 años me duró esa. Y después, bueno, es una cuestión de practicidad. Yo ya te digo, igual tenés que cuidar, como tenés que cuidar tus dientes con cualquier comida que sea dura, ¿viste? Pero más allá de, como eso ya es trabajado, uno tiene que cuidarlo, creo que un poco más. Por lo menos yo lo hago. Trato de no forzar mi mordida en ese sentido, con una carne dura, o por ejemplo tratar de decir, bueno, voy a destapar una cerveza con los dientes, como hay gente que lo hace, que es un peligro eso. Claro, por supuesto, abrir cervezas, inclusive a veces se dañan su hermosa dentadura. En este tipo de actividad que es tonto, digamos, porque ya hay abridores de gaseosas o de cerveza, como se puede decir normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué dirías vos? ¿Tenés poco mantenimiento para el tema de tu parte bucal? ¿Te resultó? Porque según me contaste solamente tuviste problema con uno, quiere decir que el resto funcionó y que pudiste solucionar tu tema. Entonces, de mantenimiento, muy bajo mantenimiento, quizás el costo fue elevado para vos y para cualquier persona que quiera hacer ese tipo de trabajo. Aparte, los metales que utilizaron hace 10 años atrás, creo que era más propenso al rechazo. Y ahora ya ha avanzado un poco la tecnología, que es lo que yo había visto, el POTS del médico odontólogo. Entonces, ¿qué dirías vos? ¿Recomendarías este tipo de tratamiento y en qué condiciones lo recomendarías? Mira, en mi opinión, eh, lo recomendaría si uno tiene los recursos económicos como para poder enfrentar este tratamiento en primera instancia. Es cómodo porque vos te pones y lo manejás, ya es tu diente, ya lo pagaste literalmente, es tuyo, y no necesitas sacártelo, limpiarlo, ese tipo de cosas ya te evitas. O sea, tenés que cuidar como tenés que cuidar tus dientes naturales, pero no tiene otro mantenimiento así como puede ser una prótesis removible que tenés que sacar, que tenés que limpiarlo, que tenés que, o sea, antes, no sé ahora, mi mamá, yo me acuerdo que se sacaba viste el famoso, el vaso con la dentadura postiza. Bueno,
algo así. No sé si seguirá siendo así. Te puedo decir que tengo un compañero que me dice que, bueno, más allá de las razones económicas, que a él le resulta el tema de una prótesis removible como diente postizo, porque él, lo que, si bien no era un implante, era perno y corona, que yo también tengo pernos y coronas, que no llega a ser implante, que también es costoso, pero a él se le caía como más usual que se le caiga la corona, se le salga la corona. Sí, es cierto también eso, pero te digo, yo prefiero, por ahí priorizo la comodidad de no tener que estar teniendo los cuidados que se tiene que tener con una prótesis removible. Y bueno, muchas gracias. Solo me queda decirte muchas, pero muchas gracias por haberte tomado el tiempo para hablar conmigo y con la audiencia que está interesada en este tipo de tratamientos. Si querés decir o mandar algún saludo a alguien, estás en tu momento, o de otra manera nos vemos en cualquier situación y momento, obviamente, ya que somos bastante conocidos, ¿eh? Creo que nos estaríamos contactando. Gracias, Amado, te mando un abrazo y saludo para toda la audiencia. Contactate con nosotros 3794 25 78 49. Bueno, vamos a contestar un poco a los oyentes que se están conectando conmigo aquí. Gracias, desde ya, muy agradecido. Estás en Relato. Yo me llamo Amado Antonio, porque algunos dicen que no saben todavía mi nombre, entonces Amado Antonio. Esto es Radio Fresh, eso ya creo que lo saben. Pero también estamos en contacto con la 103.1 FM de Resistencia para toda la ciudad hermana. También les aviso que no sé el precio que está ahora hacer ese tratamiento odontológico. Tienen que acercarse a algún médico, un odontólogo, digamos, de lo que ustedes conocen y pedir quién es el profesional que puede hacerle ese tipo de tratamiento. Vamos ahora a un reportaje de una gran amiga. Estoy con la profesora Marcelina Bedoya, una colega que trabajaba conmigo, ahora está jubilada. ¿Cómo está, profe Bedoya? ¿Se cortó? ¿Cómo está usted? Hola, Amado. Emocionada de escucharte. Estoy pasando por días muy emocionantes. El miércoles fui al acto de homenaje a las jubiladas que suelen hacer en la escuela primaria, junto con el acto del Día del Maestro. Recibí mucho afecto de mis alumnos, recibí afecto de tutores que también fueron mis alumnos. Claro. Y de colegas. Me sentí muy querida. ¿Y sabes qué me pasó ese día? Sí. Me emocioné porque hasta ese momento yo venía tranquila, decía, me jubilé, estaba viviendo toda esa etapa de tener mucho tiempo para mí, pero sentada ahí en el acto me di cuenta que como que era mi último acto y era una invitada en la escuela. Entonces eso me emocionó y ya voy a volver a llorar de nuevo. Claro. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Sí, te entiendo. Ya no era personal de la escuela, sino era una invitada en la escuela. Claro, caíste en una escuela realidad en la que pasé nueva. Muchísimos años. Caíste en una realidad. La realidad de que sí. ya no estás en el colegio y sos una invitada. Sí, eso me pasó. Que no es algo malo, ¿eh? No es para nada malo. No. Pero son etapas. Es darse cuenta. Claro. Yo creo que a muchos jubilados le que a veces ponemos cosas, pensamos que las asumimos, pero hay una situación en la que hace que te des cuenta de que en realidad no es como lo que estás pensando.
Y bueno, disfruté de ese acto, disfruto de esta nueva etapa. Me costó decidirme a jubilarme porque tenía mucho miedo a la situación económica, a cómo iba a cambiar mi vida. Pero ahora no me arrepiento. Claro, escúchame, Marce, ¿cambió en algo tu vida, o sea, en la parte monetaria? No tanto, no es mucha la diferencia. Lo que pasa es que para cada docente es una realidad distinta. Yo tuve 32 años de docente y 30 de doble turno. Entonces mis aportes continuamente fueron de docente de doble turno. Por eso es que de por ahí muchos ven que merma mucho hay una gran diferencia de sueldo, y eso se debe a que tuvieron distintos aportes. Por eso para cada docente es una realidad. Exactamente. Sí, debe ser. Pero a veces. Sí. Sí, pero a veces hay que poner en la balanza y saber retirarse a tiempo. Porque hoy por hoy la docencia nos desgasta mucho. Si vos querés hacer bien tu trabajo y te dedicas a tu trabajo, te desgasta en salud, en mentalmente, más allá de que te guste tu trabajo, de que sea tu vocación. Y si de por ahí descuidaste tu salud, bueno, hay un momento en el que tenés que decir, hasta aquí llegué. Y cosa de llegar en buen estado a la jubilación y poder disfrutar de esa etapa. Claro, te entiendo. Mira, contanos, profesora, de qué y cuáles eran los esfuerzos que vos hacías para que tu materia tuviera éxito y siguiera acompañando a los alumnos. Yo trabajé en el nivel primario y en el nivel medio como profesora de plástica. Ahora se denomina artística. Tuve que hacer maravillas porque de por ahí la realidad de los chicos del barrio no es la misma que de otras escuelas, y entonces no tenía las mejores carpetas ni los mejores lápices. Muchas veces tenía que comprar los materiales para poder llevar a cabo determinadas técnicas. Pero lo que sí notaban los chicos es que disfrutaban mucho del arte, disfrutaban mucho de dibujar, de pintar, de construir cosas. En estos últimos años hicimos mucho trabajo de reciclado y ellos disfrutaban. O sea, con el reciclado le busqué la vuelta a eso de que no tenían materiales y bueno, buscaba dar los contenidos de otra manera. Siempre creando algo y haciendo que el chico disfrute, porque el arte es un momento, o sea, estas materias fueron creadas como un momento de esparcimiento del alumno. Entonces esa hora tiene que ser de disfrute, más allá de aprender contenidos. Claro, entiendo. Decime, durante tu época de profesora, ¿qué tiempo te pareció que eran los alumnos un poco más atentos y con más ganas de trabajar, actualmente o anteriormente? Anteriormente, porque hay algo con lo que estamos lidiando los docentes de esta época, es la tecnología. Y el chico de hoy se aburre enseguida. Lo único que le llama la atención es lo digital y cuesta captar la atención de ellos, y están trabajando un ratito nomás. Para ellos es todo express. Quieren hacer un ratito y después ya cambiar. Claro. No son todos así, pero no. Ese es el momento con el que contamos ahora, que nos está pasando. Claro. O sea, será momento de trabajar con tecnologías, actualizarnos nosotros para por ahí captar más la atención, pero eso pasa con los chicos de hoy.
Yo creo que la tecnología no puede superar al arte. Lo que sí te podría decir es que deberíamos evitar un poco el uso de la tecnología para que los chicos utilicen su imaginación. Eso es lo que está faltando en este momento. Eso es. Antes con un papelito hacían maravillas. Uh-huh. Y hoy por hoy, si no están prendidos al celular, de por ahí no se les ocurre nada. Claro, la otra vez me acordé de vos. Cuesta más despertar la creatividad. Claro, la otra vez yo me acordé de vos porque estoy en un curso donde estoy con tu reemplazo, con una chica. La verdad es una excelente persona, muy buena. Me hace acordar a vos porque tenía esa comunicación conmigo que tuvimos siempre nosotros. Y me gustó, pero andaba buscándole a sus chicos y le digo, güey, no puede ser. La profe Marcelina también a veces le andaba buscando a todas sus ovejas descarriadas, le dije. Me causó mucha gracia eso y me trajo lindos recuerdos de vos. No, y fíjate como algo tan tradicional como fue la rayuela que pintamos en el patio con los chicos. Eso disfrutamos un montón y yo decía, este es un juego que tiene historias, o sea, tiene épocas y cómo tener que pintarlo ahora para que los chicos hagan una actividad, y fue una actividad de matemática y de inglés y artística que pintó la rayuela en el patio. Y después me causaba ternura ver cómo a veces los profes, a veces los alumnos se ponían a saltar en la rayuela. Sí, así es. La vez pasada me estaba yendo, la vez pasada no, fue antes de ayer, porque era creo que era él, a ver, déjame pensar bien, o este viernes que pasó, estuve yendo hacia San Luis a ver el pueblo, porque a mí me gusta pasear en moto y esas cosas, y me detuve en un complejo. En ese complejo tenía unas hadas, y al mirar, viste que casi siempre hablábamos de arte, yo miraba tu carpeta o las carpetas de los chicos, inclusive en el curso también, entonces miro y también me hizo acordar a vos, a tu época de hacer hadas y todas esas cosas. Yo digo, mira qué lindo que está. En eso aparece uno de los dueños y me dice, ingrese. Había sido que era un salón, y me encuentro con un señor que estaba todo igual que yo, así vestido onda crota, pantalón roto, todo eso, y me dice que él era el dueño. Yo pensé que era el guardia de seguridad, pero no era el dueño, y se estaba trabajando ahí. Y ahí el señor me dijo que cuando miro, estaban haciendo varias rayuelas, estaban haciendo en el piso externo, y le digo yo, rayuelas, eso tenemos nosotros en la escuela, lo hizo una profesora que era antes de artística, ahora está jubilada. Sí, me dijo, y nosotros queremos implementar el juego de la rayuela y hacer competencias. Fíjate hasta dónde me perseguís vos, con tus recuerdos. ¿Qué anécdota linda nos podés contar de tu vida como docente? ¿Qué te acordás? Y tengo un montón. Por ejemplo, con Viviana, cuando un día Viviana, la portera, bibliotecaria, viene y me dice, Marce, ¿qué te parece si con los chicos de sexto pintamos murales? Ellos ya se van y para que dejen un recuerdo en la escuela. Yo voy a gestionar los materiales y voy a trabajar con los chicos. Y fue así como empezamos a decorar todo el colegio. O sea, nació como una actividad para pintar las columnas, nomás íbamos a pintar, y después terminamos pintando distintas paredes del colegio. Y me quedó pendiente que ahora voy a ver si el rector me autoriza, tengo que hacer un mural con sexto segunda. Eso lo iba a hacer antes de jubilarme, y después no conseguíamos el permiso y me jubilé. Así que si ahora él me había autorizado, y si ahora los chicos quieren trabajarlo, vamos a hacer antes de que haga tanto calor. Pero esa fue una de las satisfacciones. Y después que los chicos llegaran al colegio y ese profe, le ayudo, viste que yo llevaba un montón de bolsas, mi mochila, y que constantemente estén pendientes de mí, de ver en qué me podían
puedan ayudar, o cuando armaba un telón, siempre tenía colaboradores, que no era solo el trabajo del aula, sino el más allá, o de por ahí ya no eran mis alumnos y siempre estaban predispuestos a ayudarme en algo. Esas son las satisfacciones que te deja por ahí el trabajo de docente. Así es. Sí, para los que no le conocen a la profe Marcelina, yo le decía a la doctor Chapatín porque andaba con todas sus bolsas, o si no le decía ropa ovejero porque traía recortes de todos los colores, ¿te acordás? Miles de cosas traía a la escuela y bueno, era para darle a los chicos para que puedan aprovechar. Y solo me queda decirte que voy a hablar con el rector también para ver si podemos hacer ese mural, porque la escuela quedó precioso con todos los murales que hay. Le dio algo para ver. Hay personas que vienen al colegio y mientras esperan ser atendidas comienzan a mirar los murales. He visto personas que van mirando y disfrutando de eso. Y que te hayas jubilado, me gustaría que eso te acerque nuevamente al establecimiento, porque uno es profesor toda su vida. Sí, eso lo noté. Está en mí, por más que me haya jubilado, que quiera disponer de mi tiempo libre y todo eso, siempre me va a llamar la atención hacer alguna actividad de pintura. O sea, me encanta el trabajo de los murales y me gusta pintar. También me gustan las plantas porque quedé con el profe de las huertas, Román, que en algún momento voy a ir a trabajar con él. Así que, y ahí también tenemos un proyecto de hacer bancos y mesas para que los chicos tengan su recreo bajo el árbol. Así que hay proyectos, todavía no, si bien me jubilé, pero todavía no voy a estar lejos del colegio. Bueno, me alegro mucho entonces y espero que se pueda lograr eso. Gracias, Marcelina, por haberme dado tu tiempo. Ese sonido que escuchan es una persona que me está llamando, pero no te haga problema, ya le voy a llamar yo. Te esperamos, Marcelina. Bueno, Amado, nos vemos el miércoles en el acto del Día del Profesor. Sí. Y me hiciste hablar. Espero que le haya gustado a alguien esta anécdota, y aquí el que está pensando, dudando en si se jubila o no, jubílense. En todo caso, si la plata no alcanza, uno termina acomodándose. Claro. Pero hay un momento en que hay que saber retirarse. Exactamente. Bueno, Marce, un beso gigante a la distancia para vos. Cuídate y te vemos en el... Bueno, besito. Chao a todos. Contactate con nosotros 3794-257849. Estuve pensando en el colegio, en la pregunta que me hiciste de qué recuerdo del colegio, y lo que me gustaba era la sensación de una gran familia, esa idea de hogar, porque no sé si muchos saben que los profes que trabajamos dobles turnos generalmente optamos por quedarnos a almorzar en el colegio. Cada uno lleva su vianda, nos juntamos en la sala de profe, algunos toman té con galletitas, otros hacen un pedido de comida, otros abren la vianda y comenzamos a charlar. Es poquito el tiempo que hay entre turno y turno, pero nos sirve a nosotros como un respiro. Charlamos de todos los temas, desde el alumno que se portó mal, el que no está viniendo, la política, la religión, cualquiera de los temas de actualidad. Y lo importante de todo es que nos reímos. Reírse hace bien. Y ese rato que compartía con mis compañeras me cargaba de buena energía. Y me gustaba mucho. Y es
uno de los mejores recuerdos que tengo del colegio. Y bueno, llegó la etapa de agradecimiento. En primer lugar, a mis colegas, a los que me acompañaron, estuvieron pendientes de mí, me ayudaron cuando estaba en algún proyecto, me sumaron a sus proyectos, y todo eso hacía que me sienta parte del colegio. A la parte de administración, que por la paciencia, a las preceptoras que me acompañaron, a los alumnos que todos los días cuando llegaba estaban: profe, quiere que le ayude con las bolsas, profe, necesita algo, profe, le busco una silla, porque otra de las cosas que tiene el colegio es que tiene problemas de silla, así que el que llega primero encuentra el salón completo y los que llegan después tienen que salir a buscar sillas. A los que se sumaban a mi proyecto y me ayudaban a armar el telón, a pintar, a colgar algo, muchísimas gracias. Y no quiero dejar de recordar a mis ángeles, le llamo yo, porque siempre estaban pendientes si quería tomar agua, si necesitaba algo, me preparaban un té si era necesario. A Peti, Norma y Mercy. Ellos hicieron que todo resulte más fácil en el colegio. Muchísimas gracias. Y a los directivos, los distintos directivos que tuvimos, que acompañaron cualquier proyecto que presentaba. Entonces eso me hizo sentir que que respaldaban mi proyecto. Disfruté mucho trabajar en el colegio. Y, Amado, a vos quiero agradecerte por las tantas charlas que tuvimos y por tenerme presente ahora en esta entrevista. Así estuvimos compartiendo la noche con la profesora Marcelina Quintana, del Colegio Quintana, nuestra querida amiga, que ella está jubilada, por supuesto. También me ha dejado aquí, porque siempre queda una puntita, dice: un agradecimiento muy especial a mi familia, dice Marcelina, que me acompañó durante mi trayecto de docente. Ellos son su nuera Eli y su yerno Joaquín. También un audio, un texto que nos mandó una oyente que dice que está conforme con lo que hizo Marcelina y que le parece muy bien y que está contenta por lo que decidió jubilarse. Vamos al encuentro de un tema musical para seguir compartiendo esto que es Relato. Aparentemente la noche está hermosa. Estoy viendo aquí por la televisión el sistema CICE de Argentina. Podés ver la ciudad de Corrientes en varios lugares. Uno de ellos es cerca de la Rotonda de la Virgen de Itatí, que es uno de los accesos a nuestra ciudad. Otra cámara también lo podés ver ahí estoy viendo, Irigoyen y Santa Fe. Ahí también podés ver y veo que no está lloviendo, que está lindo. Bastante movimiento en nuestra ciudad, por suerte. Está linda la noche. Está linda la noche para disfrutar, prepararse para lo que tienen que trabajar para mañana, lunes. Tener con toda la fuerza, empezar las cosas bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente: tenés trabajo, así que a levantarse y a disfrutar del trabajo. Y si ya estás en momento de jubilarte, y bueno, jubilate, como dijo la profe, hay que aprovechar, la vida es corta. Vamos a hablar un poquito de lo que es la inteligencia artificial. Esa inteligencia que la mayoría de la gente ya está utilizando y tratando de reemplazar a una inteligencia artificial de la conversación con un ser humano.
Yo digo de que está mal. Esas cosas no se hacen. Podés preguntarle algunas cosas que quizás vos no puedas, digamos, no sé, conocer o lo que sea, pero reemplazar a un ser humano por una inteligencia artificial me parece un poquito feito. La inteligencia artificial es buena en muchos aspectos y es malísima en otros. Te aleja de las personas, no te hace pensar. Ahora aparece la inteligencia artificial con respecto a ¿qué es lo que pasa que me están mandando? Bueno, gracias Marcelina, sí, se está contactando Marcelina, está emocionada, dice, y me alegro mucho. Ya pasé, Graciela, tu opinión con respecto a que le felicitas a Marcelina porque tomó esa decisión ya de jubilarse y poder disfrutar plenamente de su familia. Por supuesto, Marcelina, te esperamos en el colegio, no te olvides. Seguimos entonces con la inteligencia artificial, que era el tema con el que ahora estoy embarcado. Los principales peligros de la inteligencia artificial incluyen la discriminación y sesgos, la manipulación de la información, la desinformación y el deepfakes, que sería en inglés. Los riesgos de seguridad, o sea, los ciberataques, armamentos, los problemas de privacidad y vigilancia, el impacto en el empleo y en la economía, porque acuérdense que dicen que la inteligencia artificial va a sacar inclusive hasta los docentes, la falta de transparencia, rendición de cuentas y en escenarios extremos la pérdida de control sobre sistemas avanzados. En los últimos meses explotó de manera masiva la inteligencia artificial, mejor dicho, la IAS, y las ponemos en plural, porque existen muchas con diferentes objetivos. Algunas inteligencias artificiales generan imágenes en base a instrucciones provistas por el usuario. Eso yo he visto que ahora lo están utilizando mucho para hacer videos, a veces graciosos, a veces ofensivos y a veces tratando de hacer pasar una realidad que no es cierta. Mientras que en otras contestan todo tipo de preguntas redactadas en lenguaje natural. En este último, el del lenguaje natural, las respuestas obtenidas realmente nos hace sentir como si hubiese un ser humano de carne y hueso del otro lado. Pero no es así. Es una pantalla, señores. Hay que hablar con un ser humano. Uno puede preguntar cualquier cosa y en apariencia, obtener las respuestas de un experto. Impresiona aún más su lógica conversacional. No se trata solo de preguntar, sino que es posible repreguntar y generar nuevas respuestas. O sea, le preguntás y le volvés a preguntar, porque hay personas que al parecer no entienden ciertas cosas, entonces la inteligencia vuelve a dar distintas respuestas a las distintas preguntas. A su vez, se le puede pedir que aplique algún grado de razonamiento sobre las respuestas y que en base a eso genere más de ella. Yo he visto algunos que le dicen, y bueno, ¿y vos qué pensás? Le dicen a la inteligencia artificial, entonces vuelve a regenerar y le vuelve a dar información. Realmente se siente como si un humano estuviese contestando, pero no es un humano. Cualquier persona que haya usado ChatGPT puede dar fe de que las respuestas que brindan son sorprendentes. Claro, obviamente te encontrás con una máquina sumamente inteligente. Una caja negra que tiene feedback para todo. Desde cómo armar un cohete, eso es lo peligroso, hasta ideas tácticas futbolísticas de cómo marcar a Leo Messi, por ejemplo. Hay muchos chicos norteamericanos que usaron el ChatGPT para comprar armamento, balas y hacer daño. Entonces, a veces es bueno y a veces es malo. Hay que tener mucho en cuenta eso. El segundo gran riesgo que se está propagando es trasladar consultas profesionales a ChatGPT y tomar sus respuestas como válidas sin ningún tipo de cuestionamiento. Eso yo he visto cuando dice me duele la pierna, ¿qué puedo hacer? He visto una compañera y la verdad que le dio, digamos así, como un consejo que no le ayudó para nada, ya que cuando vos le haces la pregunta al ChatGPT tiene que ser completa y totalmente específico. No es como hablar con el médico. Al médico le decís me duele acá y el médico es lo que hace que tu pregunta sea o tu dolencia sea específica. Hay varios ejemplos que demuestran su capacidad de error. El peligro aquí es claro. Cambiar un profesional por esta herramienta no parece ser una buena idea.
ya que estos modelos están entrenados para ciertas situaciones, es lo que le acabo de decir, pero no para lidiar con situaciones complejas que requieran la capacidad de un cerebro humano y un profesional en la materia. También puede ayudar a darte una pequeña idea de qué puede ser lo que te pasa, pero siempre al profesional. Otro riesgo que existe y que será cada vez más frecuente es el de no saber cuándo se está leyendo algo escrito por una inteligencia y cuándo por una persona. En un futuro muy cercano será normal ver textos o razonamientos sobre lo que costará distinguir la fuente. O sea, no vas a saber si es un humano o la inteligencia artificial. Las guías tienen la capacidad de generar respuesta que bien podría ser un humano y cuyo verdadero origen puede ser indetectable. Un grupo de expertos y notables de la ciencia y la tecnología, entre los que se distinguen Elon Musk y Steven Wozniak, firmaron meses atrás una carta solicitando, escuchen bien, una pausa en el desarrollo de estas inteligencias. Quieren evaluarlo mejor, sobre todo el impacto que tiene en la sociedad y los riesgos que representan para la humanidad y para encontrar acciones que los mitiguen. Por ejemplo, si vamos al caso, tenemos internet. ¿Qué hacen los chicos cuando comienzan a estudiar? Vos les das un tema, ellos van al Google, ponen todo lo que está escrito ahí. Pero, ¿y el cerebro? El cerebro está vacío. Vos lees el trabajo está perfecto, digamos, bastante bien, pero no lo hicieron ellos. Lo hizo una mente capacitada o mucho más elevado, cuando el chico es el que se tiene que educar para luego poder aprovechar esas inteligencias. Y ellos ya abusan de esta nueva modalidad de la inteligencia artificial y de utilizar este tipo de cosas. Yo digo, siempre fue una forma de pensar es de que los trabajos, aunque estemos en la era moderna, que lo entreguen manuscrito. No sé si está bien, no sé si está mal. Algunas personas pueden decir que soy un antiguo, pero yo prefiero que el chico aprenda antes que utilice estas cosas como la inteligencia artificial. Comenzamos nuestro momento de fantasmas, cosas ilógicas, cosas que si querés creer, créelo. Esta es la hora exacta, 23:23, quizás a vos te marque 23:24 por internet. Pero vamos a hablar esta noche de algunas cosas extrañas que ocurren en nuestra ciudad, así como ocurren en otras ciudades. Esto está escrito por Francisco Villagrán en el año 2017 en el diario El Litoral y habla sobre los fantasmas del Teatro Vera. El Coliseo Mayor de la ciudad de Corrientes no escapa a este tipo de historias, en ocasiones sorprendentes y en otras no tanto. Muchas veces escuché corridas por los pasillos del teatro, por las escaleras, y consulté con el guardia que estaba, si alguien entró, pero me contestó que no, que estábamos solos en el teatro, dijo el portero del lugar. En varias oportunidades yo he escuchado que hay fantasmas, espectro, como quieras llamarlo, en el Teatro Vera. He ido en muchas oportunidades con una amiga a tomar un café, ahí hay un bar, en el Teatro Vera al costado, al lado prácticamente de la boletería, y siempre le pedí para ir al baño. Cada vez que iba al baño aprovechaba para meterme en sus instalaciones y mirar si había algo. Nunca escuché nada, lamentablemente. No sé si lamentablemente o bien, no sé cómo sería la cosa, pero yo nunca escuché nada. Todo teatro que se precie de tal guarda en sus muros alguna historia de fantasmas o fenómenos paranormales, a veces sorprendentes y otras no tanto. El Coliseo Mayor de Corrientes no escapa a esta afirmación porque es rico en historias de este tipo, sobre todo porque es el tercero más antiguo del país. Mira vos, el tercero más antiguo de toda la República Argentina. El primero es el Teatro de la Ciudad de Goya, fundado en 1877. El segundo es el San Martín de Córdoba, capital, fundado en 1910.
Y luego está el Teatro Oficial Juan de Vera, fundada en 1913. En cuanto a la acústica, el Vera es el segundo mejor del país detrás del Colón. Y eso es un orgullo para nosotros, los correntinos. La tradición dice que en todos los teatros del país existen historias de fantasmas, en mayor o menor medida. En Buenos Aires, por ejemplo, están los teatros Maipo, Astros, El Nacional, Cervantes, Lola Membrives y Blanca Podestá, por nombrar solo algunos de los teatros más conocidos de la Argentina y que tienen sorprendentes y asombrosas historias, reconocidas por destacadas actrices y actores y personal del teatro. El edificio actual del Vera se inauguró oficialmente el 25 de mayo de 1913 con la ópera Aida de Giuseppe Verdi, y la explotación del mismo le fue concedido al señor Carlos María Dodero por el término de 25 años, con la condición de que terminara totalmente su construcción. La demolición del antiguo teatro se llevó a cabo en 1907, tras lo cual fue designado como constructor Antonio Zamela, encargado de estas obras civiles. Originalmente fue concebido para el género lírico, pero luego fue cambiando, llegando a realizarse incluso funciones de cine. Yo he ido en muchas funciones de cine en el teatro. Más que teatro, creo que fui a ver películas, sobre todo los colegios que tenían la escuela en el centro. Íbamos caminando tranquilo hasta el Teatro Vera a ver alguna función de cine. Tampoco vi fantasmas, o sea, no hay caso conmigo, no he visto ni un fantasma en ese teatro. Se realizaron allí también bailes de carnaval, eso me había enterado, para lo cual se sacaban las butacas y se nivelaba la platea. Vi una foto de que sacan todas las sillas, digamos las plateas. Creo que tiene un piso que se mueve, lo colocaban bien nivelado para que no esté bailando medio cayéndote, porque ahora está mirando hacia la parte principal, pero eso se puede nivelar. Y ahí había bailes de carnaval, y eran grandes bailes, grandes y estupendos bailes de carnaval, en el Teatro Vera, aunque no lo creas. En 1913 Dodero contrató al profesor Amleto Viola como director de la Orquesta Sinfónica Estable del teatro. Desde su inauguración hasta hoy día pasaron por sus tablas prestigiosas compañías como la de María Guerrero, Pablo Podestá, Angelina Pagano, destacadas figuras del Colón de los años 50, los famosos títeres de la Podreca, los niños cantores de Viena, la más grande bailarina del Bolshoi de Moscú, Maya Pisiskaya, como así también Ekaterina Maximova y otras grandes figuras de la danza rusa. También los argentinos, Olga Ferri, Liliana Belfiore y los bailarines Maximiliano Guerra, eso ya más o menos lo vas conociendo porque son más actuales, y Julio Boca, entre otros. Ballets famosos como la Ópera de Kiev, del Cáucaso, de Tahití, de Senegal, de Santiago de Chile, de Río de Janeiro, de Caracas, de México, de Paraguay también, entre los más reconocidos. También obras como Edipo Rey, Martín Fierro, El Conventillo de la Paloma, Un Guapo del 900 y mucho más. El Teatro Vera, además de ofrecer funciones de cine, fue un escenario de bailes de carnaval. Eso es lo que le estaba comentando, para lo cual se quitaban esas butacas y se nivelaba la platea. El Vera alberga muchas historias de fenómenos paranormales y fantasmas, a pesar de que muchos no creen. Yo sí creo, pero lo que pasa es que lamentablemente no lo he visto. Pero los hechos y los testimonios de personas serias y confiables, dignas de ser tenidas en cuenta, hablan por sí mismos. Yo tengo una grabación de una persona que es muy confiable y ella sí pudo ver algo. Pero se van a aguantar hasta que yo tenga que leer todo esto que tengo preparado para ustedes. Esto es entonces, estamos hablando del Teatro Vera, ese teatro que nos gusta a nosotros y que bueno, hay fantasmas. Contactate con nosotros 3794 25 78 49.
Continuando con los fantasmas del Teatro Vera, tengo más testimonios para pasarte en esta noche, que no está fresca, por supuesto, que está hermosa, pero está lindo para escuchar de fantasma, ¿verdad? A mucha gente le gusta escuchar las cosas de fantasma. Tengo muchos oyentes y tengo que estar siempre trabajando en estos temas. En un diálogo sobre este caso, por ejemplo, con el portero del teatro desde hace años, que se llama Horacio Cáceres, relató sus sorprendentes experiencias. Dice: muchas veces escuché corridas por los pasillos, por las escaleras, y consulté con el guardia que estaba de turno si alguien entró, pero me contestó que no, que estábamos solos en el teatro. Muchas veces me pasó este tipo de situaciones, de escuchar que están corriendo por los pasillos. Pero uno se acostumbra a estos eventos raros. Cuando hago mi recorrida para ver, por ejemplo, que no queden ventanas ni puertas abiertas, suelo escuchar ruidos, golpes, como si alguien estuviera corriendo, pero no hay nadie. El teatro está cerrado. Algunos, además, aseguran que se ven figuras caminando por los pasillos y, en especial, cerca del foso de la orquesta. En los baños, ahí que entré muchas veces yo, prosiguió, a veces me lavo las manos y en esos aparatos modernos, los secadores de manos, comienzan a funcionar solo apenas uno entra. Y no me sucedió solo a mí, sino también a otras personas. Lo que debe decir es que vieron ese aparatito que tira viento para secarte las manos. Solamente funciona si uno coloca las manos abajo. Entonces lo que está diciendo este señor es que al entrar al baño, no colocar las manos ahí porque todavía no se lo ha mojado, comienzan a funcionar. Eso es lo que yo entiendo. Pensando que era un problema eléctrico, se hizo revisar todo, pero todo estaba bien, en orden. Los aparatos siguen funcionando solos, sin una explicación lógica. En este sentido, recordó otro episodio. Una vez un compañero, al que ahora trasladaron al anfiteatro Cocomarola, tuvo una experiencia sorprendente. Según contó, había visto a una mujer en la cazuela, en la zona de seguidores. La cazuela son los pequeños reductos que están al costado. Vieron que ustedes están abajo o en arriba, hay una especie de, ¿cómo se dice?, de barandas. Bueno, esas son las cazuelas. En la zona de los seguidores, en horas de función, y cuando se acercó para hablarle, ya no estaba, había desaparecido. Qué bárbaro, ¿no? Ver a una persona. Increíble. Muchas personas manifestaron haber visto a esa mujer en distintas circunstancias y cuando se acercaban desaparecía. Testimonio como ese hay muchos, aseguró. Uno de los guardias de seguridad, llamado Oscar Amarilla, también contó su experiencia. Una de ellas, la más llamativa, fue cuando una profesora que estaba dando clases en uno de los salones me llamó por el interno para quejarse del ruido que hacían en los pasillos, golpeando puertas y ventanas, pero le contesté que no había nadie en el teatro y yo no me moví del lugar en el que estaba. Imagínense estar dando clase y que te golpeen las puertas y las ventanas. Otra vez continuó haciendo una recorrida por el teatro, pasé por la parte de sótanos, sentí un chistido detrás de mí. No le hice caso y seguí caminando, pero al regresar por el mismo lugar volví a sentir el mismo chistido. Sin embargo, esta vez fue más cerca y más fuerte. Entonces regresé por el otro lado para no pasar por ahí. Muchas personas de acá oyen ruidos y silbidos y ven cosas raras, como bultos o figuras humanas por los pasillos, pero no quieren hablar ni contar nada. Decímelo a mí que no quieren hablar. Tienen miedo al micrófono y tengo que estar hablando yo, pero bueno. A veces en el hall del teatro, a la hora de cerrar, se sienten silbidos cuando no hay nadie, por la noche. Cuando apago las luces, al volver a pasar por el lugar, están todas prendidas de nuevo. Las luces las apagan y vuelven a encenderse. Al respecto también aclaró, esto no pasa siempre, pero sí a menudo. Ya estamos acostumbrados y no le damos mayor importancia. Hay testimonios de personas que manifiestan haber visto una figura cerca del foso, cuando en el teatro tampoco hay nadie.
y por la descripción de la ropa que lleva, dice que puede ser una bailarina. Esa es una de las experiencias más comentadas entre las que circulan por acá. En fin, hay muchos hechos raros, pero no hay que pensar mucho si uno tiene miedo, hay que aceptar los hechos como son, y listo. Total, no pasa nada. Esto lo escribió el señor Francisco Villagrán en el año 2017 para el diario El Litoral. Nosotros, mientras tanto, vamos a un encuentro nuevamente de la música. Algunos oyentes se conectan y me dicen de que estuvieron varias veces en el Teatro Vera, inclusive haciendo unos adornos y esas cosas. Otra persona dice que solía ir también, pero que no vieron nunca nada. Están en mi liga, en la liga de que no vemos absolutamente nada. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay personas que ven, otras que no. Yo he visto otras cosas, pero en el Teatro Vera no. Y eso que he intentado verlo, porque al ir al baño me quedaba un rato escuchando en silencio, me caminaba un poquito los pasillos. En una oportunidad me fui cerca del telón, por ahí me agarraba un poquito de, ya sabes, de el quickie que decimos nosotros los correntinos, pero se puede decir como un cagazo, pero tampoco escuchaba nada. Entonces venía rapidito nuevamente a la cafetería que te había comentado anteriormente que tomaba la merienda. Y bueno, son cosas así. Ahora vamos a compartir la de esta señora oyente que ella vio algo. Y no solamente ella, su acompañante también. En una ocasión, hace ya unos años atrás, antes de la pandemia, fui como acompañante a un evento chamamecero en un teatro de la provincia de Corrientes. Recuerdo que fue una noche muy fría y lluviosa. Llegamos con mi marido un poco tarde, ya que había iniciado el evento. Cuando ingresamos al hall principal, no había ninguna persona. Miramos hacia adentro, las luces estaban bajas. Sacamos las entradas y en la puerta de la planta baja nos recibe una señora mayor, sonriente. Con un gesto nos pide mirar el lugar que íbamos a ocupar. Inmediatamente toma la delantera y nos hace una seña de que la sigamos. Caminamos detrás de ella y nos indicó la fila y la butaca que nos correspondía. Mi marido me da lugar para que yo pase primero, seguidamente lo hace él. En ese momento nos damos vuelta para agradecer y dejar la propina que corresponde, pero la señora ya no se encontraba. Miramos hacia el otro pasillo y tampoco estaba. La gala fue hermosa. Al finalizar, nos propusimos buscar a la señora y agradecer su amabilidad. Mientras se iba desconcentrando la sala, observamos con atención. Solo pudimos ver 2 señores que indicaban la salida. Uno estaba en cada pasillo. Cuando llegamos hasta ellos, me acerco y pregunto por esta señora. Él me responde que no conoce a ninguna señora, que son solo ellos 2 los encargados de acompañar a las personas que van ingresando a la sala. Bueno, viajando a casa, comentamos con mi marido lo extraño de este caso. La vestimenta un poco anticuada de la señora, el peinado era como lucen las fotos antiguas. Su piel fue muy pálida, se la veía pálida, pero su sonrisa hermosa. Contactate con nosotros 3794 25 78 49. Me escriben de que es normal que aparezcan este tipo de entes, los oyentes por supuesto. En este caso es una oyenta. Me dice que normalmente suelen aparecer, pero no con sonrisas, más bien en formato serio. Y bueno, hay distintas formas de aparecer, obviamente.
Esta persona que nos estuvo comentando, la señora, es de mi total confianza, es verdad. Lo que sí me sorprende cómo apareció y lo vieron 2 personas, cómo le llevó hasta sus asientos. Una vez que se sentaron, le regaló una sonrisa y luego se fue. ¿Quién será esa mujer? Que estaba vestido según época. Cada cosa que pasa, ¿no? Cada cosa que uno puede encontrar sin siquiera pedirlo, porque hay personas que yo sé que son más propensas a ver este tipo de apariciones. Tengo varias amigas más que vamos a ver si les puedo sacar algunos datos. Estuvieron comentando, pero como todas las cosas siempre tienen un poquito de miedo para hablar. No sé por qué, porque simplemente estamos compartiendo un momento con ustedes aquí en la noche, una noche de Corrientes aquí a través de Relato. Yo me llamo Amado Antonio, estamos en Radio Fresh y también nos están escuchando en la ciudad de Resistencia a través de la 103.1 FM. Estaba pensando que estaría bueno hacer una psicofonía, ¿no? Tengo también acá una psicofonía que hicieron en el cementerio de la Chacarita en Santa Fe. Todavía no lo puedo pasar porque en este momento tiene bastante duración, dura unos 17 minutos. Hicieron un experimento, llevaron equipamiento adecuado para poder escuchar si hay sonidos, si hay algún ente por ahí, un alma en pena que diríamos nosotros. Y no estaría nada más colocar alguna camarita, ¿no?, en el teatro y comenzar a ver qué sucede de verdad, hacer una investigación, digamos, una investigación seria para que podamos aportar evidencia real. Dice que acá dice que no es común visiones compartidas. No suele ser común, pero le sucedió. Así es la cosa. Faltan pocos minutos y como te dije, no estaría nada mal colocar una cámara. Hay unas cámaras IP ahora que se pueden dejar y uno puede manejarla desde otro lugar, mirando desde otro lugar. Tengo otra historia también de un amigo que en su casa se veían a ciertos personajes también antiguos. A una de las hijas le acariciaba el pelo, la hija decía de que posiblemente sea su abuela fallecida, hasta que yo le puse la semillita de la duda. ¿Y si no es? ¿Qué pasaría si no es? ¿Vos crees que es? Bueno, pero ¿y si no es? Yo tengo una cámara IP. ¿Qué te parece? Le pregunté a la familia para colocar ahí en la casa para poder investigar qué es lo que pasaba. No era habitual. Ocurría en ciertas épocas y de acuerdo a ciertos momentos. No sé si será anímico de la familia, pero ciertos momentos, no es que siempre ocurría. Pero la familia se asustó y no pudimos hacer esa investigación. Pero sería bueno, alguien que tenga algo que crea que tiene en su casa algún ente, podemos colocar la cámara IP e investigar qué sucede realmente. Y con el tema de la psicofonía, bueno, ahí tendríamos que utilizar una grabadora. Ya he visto que eso funciona. Quizás no escuchamos nada, pero nunca sé que en una oportunidad se pudo grabar. Solamente se escuchaba silencio, pero algo había. Bueno, simplemente te agradezco que hayas estado compartiendo conmigo este domingo, este hermoso domingo. Nos volvemos a encontrar el próximo. ¿Te parece? Chau.